¿Has detenido a pensar cómo ha cambiado tu vida y el mundo desde que comenzó el año 2020? La mayoría aún estamos en plena fase de adaptación a esta nueva normalidad. Por eso pensamos que sería una buena idea dedicar un episodio exclusivo a la gestión del cambio. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo afrontar a los cambios en tu vida sin miedo para llegar hasta donde te propongas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en observar la vida antes de cambiar. Y yo soy Rusenes, maestro en parar un momento antes de saltar. Y lo primero, como siempre, dar las gracias a nuestros patrones, que cada día son más. Y hoy un saludo muy especial para Carlos Calero, nuevo mecenas de Kenso, que con su contribución nos ayuda a mejorar el podcast, el canal de YouTube y una sorpresa que estamos preparando. Y si tú también te animas, puedes encontrar más información y tus beneficios en www.kenso.es/círculo. Y como muy bien decía Jerún, hoy contamos con una invitada de excepción para esta píldora, una verdadera experta en el cambio, Marian Gil. Marian es coach, formadora y facilitadora especializada en la gestión del cambio desde su empresa Crecimiento como Actitud. Y acaba de publicar su libro titulado Tiempos difíciles, afrontar el cambio en los negocios sin miedo para llegar hasta donde te propongas. Bienvenida, Marian. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Pues nosotros fenomenal y con muchas ganas después de esta píldora de ver cómo damos un paso y nos sentimos más seguros, más cómodos y felices a la hora de gestionar nuestro cambio. Pero yo creo que lo primero es humanizarnos todos un poco. Marian, ¿tú cómo has vivido el cambio en tu vida en general? ¿Has sido una gran líder del cambio? ¿Te ha costado más? ¿Cómo ha sido tu caso? Bueno, pues en mi caso sí que he afrontado cambios importantes en mi vida, sobre todo siempre muy relacionados en el ámbito profesional, porque en el ámbito personal, en lo que es cuestión de familia y todo esto, pues afortunadamente sigue todo igual que siempre con mi marido y en eso no ha habido cambios, pero sí en el ámbito profesional sí que he tenido cambios importantes. En el 2012 decidí dejar un trabajo por cuenta ajena para montar mi propio negocio y ahí fue un cambio muy, muy importante. Después he ido acompañando a muchas empresas y profesionales en ese cambio que estaban llevando a cabo, así que llevo muchos años trabajando la gestión del cambio. Fíjate que en eso coincidimos. En mi caso también hace ya 12 años dejé la empresa privada para tirarme a la piscina de vivir de algo que me apasionaba, que era la productividad, y me tiré a la piscina y había algo de agua. Luego ha habido cada vez más agua, pero yo he sido una persona en cierto modo temeraria. Siempre he apostado por los cambios. ¿Y tú, Jerún, cómo has sido en tu vida con los cambios? Depende del cambio, yo creo, que hay cambios que me ha saltado de golpe, ¿no? Sin pensar casi, pero en general yo creo que soy más reflexivo y me da mucho respeto a los cambios, especialmente a los grandes, como habéis comentado, ¿no? Dar el salto de trabajar por una empresa para montar tu propio negocio, pues especialmente si tienes tanta alergia a la administración como yo, en papeleo, no a la administración pública, pero a hacer papeleo y cosas estas, pues da mucho respeto y al final a veces, después de hacer el cambio, ya verás que no hay por tanto, ¿no? Al final es esto. Hay casos que me pienso horas, días, incluso meses, y hay otros casos que seguramente es porque cuando veo camino claro, que directamente me salto y casi sin pensar, ¿no? Es un poco, depende mucho del cambio en mi caso. Pues como escucháis, tanto si creéis que podéis cambiar como si no, estáis en lo cierto. Pero nosotros vamos hoy a dirigirnos en aquellas personas que quieren cambiar, sobre todo porque este año la vida ha dado un giro tremendo. ¿Cómo han sido tus últimos meses, Marian? ¿Cómo ha ido tu vida con esta crisis del coronavirus, con todo lo que ha traído? Pues mira, la realidad es que en la parte profesional, afortunadamente no lo he sentido, no se ha resentido, porque empresas con las que trabajo están apostando por su cambio de estrategia con la llegada del COVID, con lo cual está haciendo que yo les esté acompañando en ese cambio de estrategia porque se han dado cuenta de la necesidad de cambiar. Con lo cual, en ese sentido, pues mira, afortunadamente el negocio no se ha resentido. Yo también
he querido dar cambios dentro del propio negocio y sí que he estado planteándome cambios como digitalizarlo más, entendido como esa parte en la que aparezca más visualmente, en la que haya más posicionamiento online. Así que en este momento estamos viendo cómo se puede llevar a cabo esta parte del cambio, porque yo entiendo que el cambio ha llegado para quedarse y aquellos que antes nos demos cuenta nos subiremos antes al tren y los que no, pues irán con retraso, seguramente. Claro. Bueno, Jeruni, cuéntale a los oyentes cómo han sido estos meses para Kenso. Vale, obviamente el momento que salí de esta crisis, pues de repente han desaparecido toda la actividad de formaciones presenciales. No podía ser de otra manera. Pero yo creo que igual que a Marian nos pilló bastante preparados, ¿no? Da la coincidencia que justo antes de esta crisis teníamos justo un nuevo curso online preparado, que era el de Descubre tu propósito, que directamente ya llenó el hueco que dejaban las formaciones presenciales. Nos hemos directamente puesto en marcha para crear otro curso nuevo que era el de teletrabajo, que todavía hoy en día tiene mucho éxito, ¿no? Que hay bastantes organizaciones que están llevando a cabo esta formación de teletrabajo en su plantilla, que las personas que de repente se ven en situación de teletrabajo pues pueden aprender cómo crear estos hábitos, cómo hacerlos sin perder en horas de trabajo en videollamadas y todo esto, ¿no? Y pues esto, y de aquí vamos, ¿no? Que como ya teníamos la plataforma, ya teníamos cursos online, ya estamos grabando vídeos, y ya estamos bastante digitalizados, ¿no? Que este hueco que ha dejado las actividades de formaciones presenciales, que ahora poco a poco algunos vuelven, pero no será como antes, ya sabemos, ¿no? Pero para hacerlo a distancia, pues nosotros ya estábamos preparados y simplemente hemos añadido más cosas, pero no hemos tenido que reinventarnos tanto. Yo creo que una de las cosas más importantes a vosotros que estáis escuchando ahora mismo es lo que estaba comentando Marian, lo que estaba comentando Jerún, que gran parte de lo que ha pasado es cómo hemos afrontado o cómo queremos afrontar el cambio. Y eso es fundamental porque nuestra actitud va a determinar mucho el éxito. Y yo te quería preguntar, Marian, ¿no aceptar el cambio es tener una vida en riesgo, una vida profesional o una vida personal en riesgo? Desde mi humilde opinión, sí. La vida es cambio. Todo lo que nos rodea en la naturaleza es cambio. Entonces, a veces las personas nos resistimos al cambio y y en realidad esa resistencia es por miedo, es por miedo a lo desconocido, por no querer salir de nuestra zona de confort, que no quiere decir que estemos a gusto, sino que estamos en lo conocido. Entonces hay esas resistencias que te llevan a no querer afrontar el cambio. Fíjate que el título del libro se llama Tiempos difíciles y luego el subtítulo es Afrontar el cambio, como lo has dicho antes en los negocios. Y sin embargo, el primer título y voy a decir aquí una confidencia, voy a contaros una confidencia. Estamos pocos, ¿eh? No te preocupes. El primer título se llamaba, o la primera idea del título del libro era Afrontar el cambio o morir. Siempre metafóricamente, claro, porque yo en mi libro, todo el método que yo trabajo en afrontar el cambio y toda la parte del libro va ilustrado con metáforas, ¿no? Entonces, la primera metáfora aparecía en el libro. Lo que ocurrió es que a mí me dio esa sensación que estaba ese título muy en la situación de confinamiento, porque yo escribí el libro en los meses de confinamiento, entonces un poco me echó hacia atrás el título en ese sentido, ¿no? Pero fíjate si yo creo que al hilo de tu pregunta, si va hacia atrás como persona no afrontar el cambio, porque para mí puede ser que puedas desaparecer empresarialmente si no afrontas el cambio. A mí me parece lo que acabas de decir algo de lo más interesante, porque normalmente estamos acostumbrados a pensar que otras personas lideren el cambio y a partir de ahí nosotros adaptarnos. Y eso significa que estamos viviendo el cambio de otras personas. Y sin embargo, lo que tú nos estás contando también, Marian, o el ejemplo que ponía antes Jerún con lo que hemos hecho en este tiempo en Kenso, o muchas personas que nos estáis escuchando, yo creo que la crisis también se puede ver como nuevas opciones. ¿Cómo le podemos sacar más partido a esta situación de crisis que estamos viviendo ahora mismo y que, como muy bien decías, Marian, ha llegado para quedarse? A ver,
yo soy muy optimista por naturaleza y muy positiva. Entonces, a mí me es más fácil ver la luz en los momentos difíciles, ¿vale? Con lo cual, ya parto que yo de mi motivación y mi actitud ya me ayuda a ser más proactiva, ¿vale? Entonces, ya lo dijo Albert Einstein, ¿no? En las crisis es donde aparece la creatividad y el ingenio de las personas. Yo creo en esto, yo creo en estas opciones. De hecho, yo lo estoy viviendo en mi negocio y con mis propios clientes estoy viendo cómo, viendo y viviendo cómo se están viendo nuevas oportunidades de nuevas líneas de negocio. Vale, entonces, esto es la primera parte que yo quería decir. No sería honesta si no dijese que hay un sector que está muy tocado, que es, por ejemplo, el del turismo o el de la hostelería. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente hay otras opciones, pero si no hay vuelos, no se puede volar. O sea, quiero decir, la gente de esa empresa está en ERTE, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta situación que es tan desconocida, porque no sabemos qué va a pasar mañana, ni económicamente ni políticamente, ¿vale? Yo creo que es importante distinguir en ver esas oportunidades que siempre las hay y en buscar más allá de lo que no nos deja ver los primeros árboles en el bosque. Y luego está esa otra parte de negocios en la que ahí los profesionales se van a tener que dar cuenta de si tienen que salir o no a buscar otras opciones fuera del ámbito en el que están ahora. A mí me ocurrió en el 2012. Yo venía del sector de la construcción, que fue uno de los sectores más castigados en esa situación. Yo vi la luz reinventándome profesionalmente. ¿Me entendéis un poco lo que quiero decir? Completamente. Para mí esa crisis fue una bendición, porque yo encontré mi pasión y desde entonces trabajo acompañando a las personas dentro de las organizaciones a gestionar el cambio y a esos profesionales también de manera independiente. Claro. Yo creo que un tema importante para tener en mente es una cosa que hemos hablado en la reseña del libro del 7 hábitos de la gente altamente efectivo del Covey, que habla del círculo de influencia y el círculo de preocupación era. Una cosa son las cosas que te preocupan, que puede ser que te preocupen que tu restaurante ya no tiene clientes. Pero esto no depende de ti. Entonces, enfócate en tu círculo de influencia, ¿no? De qué puedes hacer tú. Y tal vez, desgraciadamente, pues una conclusión puede ser, vale, pues en estas circunstancias y visto que este no se puede continuar, pues tal vez tengo que cerrar mi restaurante, que es muy triste, pero por otro lado, si te enfocas en tu círculo de influencias, vale, pues ¿qué es lo que sí que puedo hacer, ¿no? ¿Qué alternativa puedo ofrecer para mi restaurante? Y pensar un poco a partir de estas cosas. Es muy fácil decirlo desde, desde nuestro punto de vista, porque no estamos en esta situación, pero es lo que hay, que hay que salir de este círculo de preocupación para enfocarte, vale, pues ¿qué está en mis manos? No puedo, el bicho no va a desaparecer. Al menos yo no puedo hacerlo desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que sí que puedo hacer? Y de aquí pensar y planificar el cambio. Quiero llevar este píldora un poco más a la parte más práctica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacer el cambio? Y aquí, por eso hemos invitado también a ti, Marian, porque tú en tu libro hablas de 7 pasos, ¿no? Imagínate que vamos a coger un caso teórico, ¿no? Una persona que de repente es obligada a hacer teletrabajo, por ejemplo, por una situación externa en su caso, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tú hablas de 7 pasos, ¿no? El primer paso, si no me equivoco, es la de intuición. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Mira, cuando tú hablabas antes que eras más, en el cambio, a veces eras más meditado, yo soy más desde la intuición. He aprendido a escucharme esas sensaciones, esas vibraciones internas, y si para mí me resuenan, me lanzo a esa piscina que antes también decía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo le he puesto intuición, pero en el libro también hablo que a veces es obligación,
¿vale? En este caso, cuando hay que cerrar un negocio, es esa obligación que no tengo clientes y que voy a ir, bueno, pues no voy a poder sacar adelante el negocio. Una vez que tú ya tienes, que ya sabes que hay que cambiar sí o sí, por esa primera sensación de intuición o por o por esa obligación, hay que decidir si realmente quieres o no salir a hacer ese cambio. No hacer el cambio también es estar decidiendo. A veces la gente solo piensa que solo se decide cuando quiero dar el salto. No, cuando yo decido no dar el salto y estoy esperando, como decíais antes, que las circunstancias me acompañen, también estoy decidiendo de una manera pasiva, con lo cual siempre decidimos. Y ese es el segundo paso. ¿Vale? Vale, pues el primero es intuición, escucha tu subconsciente, Sí, ¿no? A ver, identifica lo que está diciendo tu subconsciente y a base de esto tomar esta decisión sin excusas. exactamente. Ese es cuando tú estás viendo que, o sea, tú estás sintiendo que es el momento, ¿vale? O que hay algo a tu alrededor o dentro de ti que te. Otro caso es que también podría estar incluido aquí, que es la obligación, que es en este momento lo que hablábamos el ejemplo. El segundo es la decisión. Si quieres decidir liderar tu vida o no lo quieres, o quieres decidir estar pasivo y estar esperando que las circunstancias actúen por mí. Aquí tú te apoyas en esperando que el gobierno te dé soluciones, estás esperando bueno, o tus socios te den soluciones en el negocio, no lo sé. Son ejemplos que estamos poniendo, ¿vale? Hay que decidir si tú quieres salir sin excusas, hacer el cambio o quieres esperar y seguir donde estás, ¿vale? Entonces, el tercero ya es el atrevimiento. Es cuando yo ya debo atreverme a salir de la zona de confort, a ir a lo desconocido, a a a ir a aprender esas cosas que el miedo me paralizan. Y entonces ya a tu pregunta, yo estaría aquí en el cuarto paso, que lo que debemos hacer es el cambio de mentalidad, porque a veces los pasos, algunos son muy rápidos y otros son muy largos en el tiempo. Entonces, en este caso, cuando tú has dicho qué podemos hacer, para mí es cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad de afrontar esas nuevas capacidades que necesitas para llevar a ese cambio en el que tú estás, por ejemplo, cerrando el negocio y tengo que aprender otras nuevas capacidades. Luego hay 3 más, que el siguiente es una vez que tú cambias esa mentalidad para aprender esas nuevas capacidades, el siguiente es aguantar con motivación, actitud y compromiso, porque es ahí donde aparece el desierto, los desiertos que conllevan el cambio, ¿vale? Y luego ya es la evolución, es esa parte donde está el duelo, que sueltas todo lo anterior para acoger lo nuevo, y es donde ahí te das cuenta en tus reflexiones, dónde está el bloqueo, si aparecen, para seguir adelante y los resultados llegan. Además, impepinablemente. Llegan porque tú has pasado ya todas estas fases que cualquier persona pasamos en cualquier cambio. Todo esto que está comentando Marian lo trabaja muy en profundidad dentro de su libro, que os recomendamos, por supuesto, porque os puede dar esa ayuda y esa guía para afrontar estos cambios. Como decíamos, su libro se titula Tiempos difíciles, afrontar el cambio en los negocios sin miedo para llegar hasta donde te propongas. Y utilizando esta parte del título, hasta donde te propongas, Marian, me gustaría preguntarte por algo que yo considero que es muy importante, y es el propósito. Tú en tu libro también hablas del propósito de cambio. ¿Cómo nos ayuda a tener un propósito a liderar el cambio de manera proactiva? Bueno, es que es inherente. Si yo quiero cambiar y no tengo propósito, me voy a caer, me voy a perder por otro camino. Esto no quiere decir que con propósito a veces nos demos cuenta que hay que cambiarnos de camino, ¿vale? Pero sí que es verdad que el cambiarte de camino no significa un fracaso, significa que las circunstancias o que tú en ese momento te está conectando más ir por un lado que ir por otro lado. Pero sin propósito, sin el para qué del cambio, es muy complicado llegar a cambiar. Porque lo que decimos, porque va a surgir el miedo, porque nuestro saboteador interno, que son esos pensamientos que no nos dejan avanzar, nos van a estar diciendo mentalmente que para qué queremos cambiar, porque cuando hay desierto y yo, por ejemplo, he vivido el desierto
2 veces en el cambio de mi negocio y cuando hay desierto es muy duro si tú no te das cuenta que estás en desierto. Entonces, el propósito es, ¿cuál es el propósito del cambio? En mi caso era acompañar a profesionales y a los profesionales dentro de las empresas a llevar la vida que ellos querían, tanto personal como profesionalmente. Y ese era mi propósito. Y esté donde esté de aquí a unos meses, aquí a unos años, aunque esté de manera freelance o como mi propio negocio o esté en otro sitio, pues dentro de una organización, por ejemplo, mi propósito va a ser el mismo, independientemente de cuál va a ser el camino o desde dónde va a partir. Por eso es tan importante ese propósito. Es necesario, y sobre todo siempre desde el para qué, no desde el por qué. El por qué te lleva a las justificaciones, a veces te lleva a las excusas, y sin embargo el para qué te lleva a la motivación, te lleva al futuro y te conecta realmente con el lugar donde quieres estar. Marian, tú has acompañado a centenares de personas en el cambio y me gustaría preguntarte, ¿qué habilidad has encontrado en común en aquellas personas que han conseguido al final tener éxito con su cambio? Creer en ellas. Y una vez que han creído en ellas, la proactividad ha llegado. Pero creer en ellas, en sus posibilidades, en que se puede conseguir, en que tenemos mucho ruido alrededor y cuando nos quitamos ese ruido, es increíble cómo llegan cosas que yo siempre me pregunto, ¿llegan cosas porque deben de llegar o llegarían igual y el hecho de enfocarme en que yo lo puedo conseguir hace que las veas, ¿no? Esa siempre tengo yo esa pregunta y sobre todo el coaching ayuda mucho a empoderar a la persona, a darse cuenta que se pueden conseguir. Por ejemplo, en mi caso, yo como coach, soy un ejemplo, ¿vale? Yo soy, una persona que va por muchos retos, soy muy retadora y en mi acompañamiento también reto mucho a mis clientes. Entonces, en ese siempre en el reto también me pueden decir sí, no, contraoferta, ¿no? Esto no quiere decir que yo les obligue, ¿no? Pero sí Claro, es verdad que yo les hago que yo les provoco que si que ellos quieren conseguir cosas, se pueden conseguir. Siempre creyendo en ellos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que se den cuenta en creer en ellos y eso se trabaja con esa confianza en ellos, con potenciar esa confianza en ellos, con darse cuenta de que las cosas se pueden conseguir. Yo soy un ejemplo de que las cosas se pueden conseguir. Entonces, desde el espejo muchas veces la gente se apoya y mentalmente y emocionalmente se ayudan a ellos mismos. qué bueno. Nosotros siempre decimos en este podcast, Marian, que consumir información y llevarla a la acción es ser más efectivo. ¿Cuál nos recomendarías que fuera nuestro primer paso hoy, Marian? Una acción que podamos realizar desde ya para liderar nuestro cambio, sin excusas, que no pongamos ninguna excusa, ninguna traba y que la podamos hacer hoy mismo. Pues mira, yo lo que os propondría, y sin estar preparado, lo primero que me ha llegado es que se hagan una reflexión de todas las áreas que son importantes de nuestra vida, ¿vale? Ejemplos que voy a poner para que les pueda ayudar este ejercicio, ¿no? Pues el desarrollo profesional, la familia, las amistades, la relación de pareja, el ocio, la salud, la parte económica, el desarrollo personal, por ejemplo, estas áreas, ¿no? Entonces, que hagan el ejercicio de reflexionar cuál es la satisfacción que tienen con cada una de estas áreas, valorándolo del 0 al 10. 0 es no tengo nada de satisfacción y 10 es una satisfacción alta. Si estoy en un 3, pues estoy en un 7, pues ya me puede ir diciendo en qué satisfacciones estoy. De esas áreas que son importantes para todos de nosotros, que se den cuenta en las que tienen satisfacción baja, qué es lo que quieren cambiar. Y a partir de ahí, que se hagan una serie de pasos y de acciones para ir cambiando. Que no quieran correr antes de andar, sino que vayan poco a poco, pero que se pueden ir consiguiendo. Entonces,
esto es lo que yo les diría. ¿Cuál es la primera acción que pueden hacer hoy? Que revisen estas áreas importantes que todos tenemos en nuestra vida, que sean honestos con ellos mismos porque nadie lo va a ver este ejercicio y que se den cuenta por qué área quieren empezar y si quieren empezar por la del desarrollo personal, por ejemplo, pues qué es lo que me falta. Me falta asertividad, me falta falta de confianza en mí mismo, tengo muchos miedos, pues a partir de ahí que vayan investigando o que se vayan apoyando en profesionales o, por ejemplo, en mi página web, en el blog hay muchos posts en los que seguro que se les pueden ir viendo en aquello que quieren mejorar, ¿no? Y hay mucha información gratuita en internet en que se pueden ir apoyando, ¿no? Pero yo creo que esa parte de tomar conciencia dónde estoy ahora para saber dónde quiero estar en un periodo de tiempo. Yo creo que con esto nos quitas muchas excusas del día a día para poder ponernos en marcha con nuestro cambio y me parece que eso es increíble. Así que muchísimas gracias por compartirlo, Marian. Pues yo me quedo con este ejercicio, voy a hacerlo, apuntar estas áreas y valorarlos y con los 7 pasos que yo ya sabes que a mí me gusta ser productivo y siempre estoy pensando en listas y tareas accionables y ver tu lista de 7 pasos, veo que el proceso de cambio más que nada no tiene que ver con planificar, sino tanto con cómo ser, con mi mentalidad, con mi intuición, ¿no? Que esta me ha gustado mucho porque aquí está, yo creo que donde nos quedamos bloqueados en los procesos de cambios, ¿no? En el subconsciente, en el miedo, en creencias limitantes y todo esto, y la motivación, obviamente. Y todo esto en los 7 pasos, pues tú trabajas de forma espectacular. Si quieres saber más sobre estos 7 pasos, pues obviamente, y Marian, a ti, a los oyentes de este podcast, ella quiere ayudarte a liderar tu cambio con 2 copias de su libro, Tiempos difíciles, afrontar el cambio en los negocios sin miedo para llegar hasta donde le propongas, y le regala entre los oyentes de este podcast. Y si quieres participar, pues simplemente deja un comentario en las notas del programa que puedes encontrar como siempre en kenso.es/podcast y explica en este comentario qué cambio estás enfocando y cómo lo afrontas. Y nosotros vamos a revisando estos comentarios que vemos aquí y sorteamos los 2 libros que Marian nos ha enviado. Así que un poco resumiendo todo lo que hemos aprendido hoy con Marian, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. El cambio va a depender de ti. Importante que tengas un propósito de cambio en mente que te lleve a liderarlo de manera proactiva. Y los 7 pasos del proceso de cambio. El primero, la intuición. Escuchar a tu subconsciente y dejarte llevar por lo que te dicen tus vibraciones positivas. El segundo, decisión. Tomar las decisiones sin excusas. Tanto si cambias como si no cambias, estás decidiendo. El tercero es el atrevimiento, es el momento de superar el miedo al salir de tu zona de confort. El cuarto, la renovación, afrontar esas creencias limitantes para aprender nuevas capacidades en la situación de cambio. El quinto, la motivación. Motivación, la actitud y el compromiso, como nos ha dicho Marian, son la única forma de atravesar el desierto cuando estamos en procesos de cambio. El sexto es la evolución, detenerte a reflexionar ante los bloqueos, porque es la manera de avanzar y evolucionar. Y por último, el séptimo, esos resultados, porque los resultados nos ha enseñado, Marian, que llegan. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Os recomendamos que sigáis a Marian. Podéis encontrar a Marian en sus redes sociales. Podéis comprar su libro, que es una auténtica maravilla y nos va a ayudar a liderar nuestro cambio. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jeroen buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Acepta el cambio porque la vida es cambio. Hasta dentro de muy pronto. Chao.